pensar en los aliados de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, surgen nombres como la Italia de Mussolini, el Imperio japonés, Finlandia, Hungría o las legiones de la Waffen-SS de voluntarios. Pero un país, un socio empapado de sangre, casi siempre queda fuera de la historia. Aún así, esta nación aportó más a la maquinaria de guerra alemana que cualquier otro aliado. Más hombres, petróleo y fuerzas en el frente oriental. Lideró la ofensiva hacia territorio soviético en 1941. Conquistó Odessa después de un asedio brutal. Derramó sangre en los barrancos congelados de Crimea. Montó guardia en las interminables estepas del Don, protegiendo los flancos de Alemania en Stalingrado, antes de ser aniquilado por un golpe soviético tan severo que sus ejércitos dejaron de existir. Esa nación era Rumania. Desde el momento en que Hitler lanzó la Operación Barbarroja, las tropas rumanas marcharon junto a la Wehrmacht a través de Ucrania y hasta el corazón de Rusia. Se enviaron al frente oriental más de 25 divisiones y casi medio millón de hombres. El cuerpo de montaña rumano combatió en los acantilados y desfiladeros de Sebastopol. Sus divisiones de caballería recorrían la estepa congelada, enfrentándose a partisanos y persiguiendo a exploradores soviéticos. Su infantería murió por decenas de miles en trincheras cavadas en el lodo ucraniano. No solo eran soldados. Rumania fue una arteria logística clave del Reich, suministrando combustible para la maquinaria de guerra alemana desde los campos petroleros de Plogost, alimentos para sus ejércitos y fuerzas de seguridad para sus zonas de ocupación. Mientras otras naciones del eje flaqueaban o dudaban, Rumania se mantuvo leal más profundamente y por más tiempo que casi cualquier otra, hasta que ya no pudo. En Stalingrado, en el invierno de 1942, el ejército que fue orgullo de Alemania en el frente sur quedó completamente destruido. Sin armas, fue aplastado por la ofensiva soviética. Superados en armas, en número y abandonados, decenas de miles de soldados rumanos fueron dejados para morir en la nieve, y con ellos murió el sueño de la victoria del eje. Esta es la historia de la guerra de Rumania, de las batallas que libró, los hombres que perdió, las ciudades que conquistó y el amargo destino que enfrentó. Olvidada por la mayoría de los libros de historia, pero recordada por quienes la vivieron. Este fue el aliado más fiel de Hitler, y así fue como se rompió. Para entender por qué Rumania fue uno de los aliados más fieles de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, hay que mirar a Bucarest, no a Berlín. La alineación de Rumania con el eje no fue por coerción ni lealtad ciega, sino por una combinación de política interna, pérdida territorial, necesidades estratégicas y temores ideológicos. Tras la Primera Guerra Mundial, Rumania surgió como uno de los grandes ganadores territoriales en Europa. La caída de los imperios austrohúngaro y ruso permitió a los nacionalistas rumanos unir tierras reclamadas bajo una sola corona. Transilvania, Bucovina y Besarabia fueron incorporadas a lo que se conoció como la Gran Rumania. Esto casi duplicó el tamaño del país y llevó su población a más de 18 millones. Este éxito territorial generó tensión interna, ya que las nuevas regiones eran étnicamente diversas. Millones de húngaros, judíos, ucranianos, alemanes y otros ahora formaban parte de un Estado rumano gobernado por una autoridad central en Bucarest. El nacionalismo rumano, históricamente arraigado en el campesinado ortodoxo y la intelectualidad urbana, ahora era puesto a prueba por la realidad de gobernar un reino multilingüe. En las décadas de 1920 y 1930, la política rumana era inestable. Los gobiernos cambiaban frecuentemente y había mucha corrupción. Mientras tanto, los movimientos extremistas crecieron, destacando la Guardia de Hierro. Fundada por Cornelius Eleja Codreanu, en 1927 la Guardia de Hierro era una organización nacionalista ortodoxa militante que combinaba antisemitismo, anticomunismo y violencia paramilitar. Codreanu, llamado por sus seguidores el Capitán, creó un culto personal que inspiró a miles de estudiantes, jóvenes rurales y veteranos desilusionados.
El rey Carol II, quien gobernó desde 1930 al principio, intentó usar la Guardia de Hierro para sus fines, pero temiendo su creciente influencia, ordenó arrestar y ejecutar a Hadrianú en 1938. Esto no acabó con el movimiento, sino que lo radicalizó más. Los sucesores de Hadrianú, incluyendo a Joriasima, prometieron venganza. En 1939, Rumania era una monarquía nominal, gobernada por decreto, con partidos prohibidos y el sistema volviéndose autoritario. Al mismo tiempo, la situación regional se estaba deteriorando. El ascenso de Hitler en Alemania y las ambiciones de Stalin en la Unión Soviética pusieron a Rumania en una posición cada vez más peligrosa. Aunque tenía alianzas con Francia y Gran Bretaña, tras la caída de Francia en 1940, estas potencias no podían intervenir en la región. Rumania estaba aislada y los golpes territoriales de 1940 fueron devastadores. En junio, bajo presión soviética y con el consentimiento de Alemania, Rumania se vio obligada a ceder Besarabia y el norte de Bucovina a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No hubo resistencia. Días después, el segundo premio de Viena, negociado por Alemania e Italia, entregó el norte de Transilvania a Hungría. Luego, en septiembre, el sur de Dobruja fue cedido a Bulgaria. En solo 3 meses, Rumania perdió casi 1/3 de su territorio y 6 millones de ciudadanos. La población reaccionó con una mezcla de indignación y humillación. Estallaron protestas masivas. La confianza en el rey Carol I se desplomó. El 6 de septiembre de 1940, abdicó en favor de su hijo de 19 años Miguel y huyó del país. El general Ion Antonescu, líder conservador, recibió el poder tras haber sido encarcelado por el rey. Antonescu formó de inmediato una alianza incómoda con la Guardia de Hierro, creando el llamado Estado Nacional Legionario. Oriasima, ahora jefe de la Guardia de Hierro, se convirtió en viceprimer ministro. El régimen fusionó el conservadurismo militar de Antonescu con la ideología radical de la Guardia. Juntos prometieron una renovación nacional, represalias por las pérdidas territoriales y una ruptura total con los fracasos políticos de las décadas anteriores. En noviembre de 1940, Rumania se unió formalmente al Eje al firmar el pacto tripartito con Alemania, Italia y Japón. Las tropas alemanas llegaron poco después oficialmente para proteger los campos petroleros de Ploies de un posible ataque británico o soviético. En realidad, estaban estableciendo a Rumania como una base estratégica clave para futuras operaciones en el este. Pero la alianza entre Antonescu y la Guardia de Hierro se desmoronó rápidamente. En enero de 1941, la Guardia intentó sin éxito derrocar a Antonescu y tomar el control total del Estado. El levantamiento fue aplastado en 3 días. Miles de guardistas fueron asesinados, encarcelados o exiliados. Oriasima escapó a Alemania. Desde entonces, Antonescu gobernó solo y el rey Miguel quedó como figura simbólica. Antonescu, aunque autoritario, no era un fascista en el sentido clásico. No adoptó la retórica revolucionaria de la Guardia de Hierro, ni buscó imitar a Mussolini. Su régimen nacionalista, militarizado y religioso se enfocaba en la estabilidad estatal, la recuperación territorial y la defensa de los intereses rumanos. Su cálculo era simple. Alemania había permitido la pérdida de Transilvania del Norte, pero también era la única potencia capaz de revertirla. Alinearse con Hitler le dio a Rumania la oportunidad de recuperar su prestigio, reconstruir su ejército y asegurar su frontera oriental contra una mayor agresión soviética. Antonescu creía que al demostrar lealtad y compromiso militar, Rumania sería tratada no como un satélite, sino como un socio igualitario en el campo del Eje. Entre 1940 y 1941, Rumania tuvo una rápida militarización. Oficiales y asesores alemanes colaboraron con los mandos rumanos para entrenar divisiones, mejorar la logística y estandarizar el equipo. En la primavera de 1941, Rumania movilizó cientos de miles de soldados. La propaganda oficial retrataba al país como un baluarte cristiano contra el bolchevismo. Los líderes de la Iglesia reiteraron que la próxima guerra era un conflicto político y espiritual. Mientras Europa se sumía aún más en la guerra total, Rumania se encontraba al borde. Había perdido territorio, depurado su política, adoptado la militarización y estaba atada a la creciente maquinaria de guerra alemana. Pero para Antonescu y sus generales, el conflicto que se avecinaba no era la guerra de Hitler, era la de Rumania.
Su objetivo no era la conquista del Lebensraum por parte de Berlín, sino revertir lo ocurrido en 1940, recuperar Besarabia y Bucovina, defender la ortodoxia y restaurar la dignidad. Y para eso la guerra con la Unión Soviética no era una cuestión de sí, sino de cuándo. La mañana del 22 de junio de 1941, la artillería rumana abrió fuego a lo largo del río Prut. La esperada guerra contra la Unión Soviética inició. Después de casi un año de agitación política, humillación territorial e intensa militarización, Rumania ahora marchaba a la guerra, no como un peón de Berlín, sino como un actor autodeterminado con sus propios objetivos, sus propias razones y sus propias cuentas que saldar. La invasión inicial se coordinó estrechamente con los ejércitos alemanes del sur, liderados por Gerd von Rundstedt. A diferencia de Hungría o Eslovaquia, el papel de Rumania no fue solo simbólico. El mariscal Ion Antonescu había comprometido cerca de 325.000 soldados rumanos en la fase inicial de la Operación Barbarroja, convirtiendo a Rumania en el segundo participante más grande del eje después de la propia Alemania. Su mensaje al pueblo rumano fue claro. Esta era una guerra de liberación cuyo objetivo era restaurar el territorio nacional perdido ante los soviéticos en 1940, específicamente las provincias de Besarabia y Bucovina del norte. El ejército rumano se organizó en dos formaciones principales. Al norte, el tercer ejército rumano, bajo el mando del general Petr Dumitrescu, avanzó por las estribaciones del Dniester hacia Hotin y Karnosi. Buscaba liberar Bucovina y obligar al 12º ejército soviético a retroceder de sus defensas al sur. El cuarto ejército rumano, liderado por el general Nikolai Chuperka, debía cruzar el Prut en varios puntos y avanzar hacia el centro de Besarabia. Apoyados de manera limitada por divisiones alemanas del 11º ejército bajo el mando del general Jürgen Ritter von Schobert, la resistencia inicial del Ejército Rojo fue fragmentada. Las fuerzas soviéticas en la región, en su mayoría bajo el control del Frente Sur del general Iván Tyulenev, fueron tomadas por sorpresa y estaban en medio de una reorganización cuando el eje lanzó su ataque sorpresa. Aunque había posiciones fortificadas en las líneas del Prut y el Dniester, a menudo estaban poco tripuladas, mal abastecidas o abandonadas en el caos inicial. En las primeras 48 horas, la infantería rumana había tomado varios cruces clave y aldeas fronterizas. El ritmo del avance sorprendió incluso al Estado Mayor de Antonescu. En el norte, las fuerzas de Dumitrescu hallaron poca resistencia soviética cerca de Siret, y pronto retomaron Chernossi tras pocos días de combate. En la Besarabia central, el sexto cuerpo del general Cornelio Dragolina avanzó rápido por el valle del Prut y capturó líneas ferroviarias y puentes cerca de Chisinau, que los ingenieros soviéticos solo destruyeron parcialmente antes de retirarse. Mientras las divisiones panzer alemanas avanzaban al este por Galicia y Podoglia, la infantería rumana avanzaba lentamente entre lodo, infraestructura destruida y calor. Los caminos de Besarabia, muchos sin pavimentar, dificultaban el movimiento rápido. Los suministros se transportaban en carretas de caballos y las comunicaciones eran interrumpidas por tierra quemada o partisanos. Para inicios de julio, casi toda Besarabia ya había sido recuperada. El 5 de julio, Antonescu visitó el frente y entró en la ciudad liberada de Chichino. Lo acompañaban oficiales del Estado Mayor, clérigos ortodoxos y algunos observadores extranjeros. Se organizó un desfile militar a lo largo del bulevar central de la ciudad, donde Antonescu se dirigió a una multitud de civiles y soldados locales, declarando que Rumania había cumplido con su deber histórico. Los periódicos en Bucarest publicaron el titular «La bandera regresa a Chichino». Pero incluso mientras la euforia patriótica crecía en todo el país, los acontecimientos en el campo de batalla comenzaban a cambiar. Las fuerzas rumanas debían tomar una decisión crucial. Recuperaron los territorios perdidos ante la Unión Soviética el año anterior. Pero el alto mando alemán estaba presionando para que tomaran más acciones. Hitler no tenía intención de permitir que las tropas rumanas simplemente se detuvieran en el Dniester y se consolidaran. Él esperaba que sus aliados siguieran a la Wehrmacht hacia Ucrania, y Antonescu, ansioso por demostrar la lealtad de Rumania y asegurar futuras reclamaciones territoriales, estuvo de acuerdo. Las tropas rumanas ahora cruzaron el río Dniester hacia lo que nunca antes había sido tierra rumana, Transnistria. El cruce inicial fue encabezado por elementos del quinto cuerpo cerca de las ciudades de Tagina y Dubasari, con unidades de artillería alemanas proporcionando fuego de cobertura.
Como los ingenieros soviéticos demolieron parcialmente los puentes, debieron armar pontones y transbordadores bajo fuego enemigo. Era un trabajo lento y peligroso. Tapadores rumanos sufrieron ataques aéreos constantes y muchos murieron ahogados al cruzar en condiciones caóticas. Una vez al otro lado, la infantería rumana se encontró con una resistencia soviética más fuerte. El ejército rojo se reagrupó en posiciones de retaguardia a lo largo del Bug del Sur. Aumentaron los contraataques y se intensificaron los duelos de artillería. El tercer ejército rumano avanzó por Mogilev y Siroca en el norte, enfrentando fuerzas soviéticas atrincheradas cerca de los acantilados de Darnista. En el sur, el cuarto ejército avanzó hacia Odesa y capturó el crucial cruce ferroviario de Tiraspol. A mediados de julio, las batallas en esta fase se volvieron mucho más de desgaste. Las unidades soviéticas, como el 9º y 18º ejército, se reagruparon y usaron mejor el terreno, trincheras y cobertura urbana para frenar al eje. Los soldados rumanos estaban cada vez más mal equipados para este tipo de guerra. Muchos llevaban fusiles Mannlicher de la Primera Guerra Mundial. Las unidades de ametralladoras eran pocas y las capacidades antitanque eran prácticamente inexistentes. Los oficiales de enlace alemanes empezaron a reportar escasez de suministros, coordinación inconsistente y problemas de moral dentro de ciertas unidades rumanas, especialmente aquellas que estaban demasiado extendidas, sin descanso ni refuerzos. Sin embargo, el avance continuó. Las tropas rumanas limpiaron decenas de pueblos y aldeas a lo largo del Bajo Dniester y comenzaron a establecer zonas de ocupación temporales. Al mismo tiempo, el 11º ejército alemán giró hacia Nikolaev y la península de Crimea, dejando a las fuerzas rumanas a cargo de grandes sectores por su cuenta. Esto, a su vez, extendió aún más las líneas. A inicios de agosto, Rumania no solo recuperó sus provincias perdidas, sino que también controlaba una amplia zona al este del Dniester. El costo seguía en aumento y las bajas ya superaban los 22.000 hombres en 6 semanas de combate. Muchas divisiones rumanas estaban exhaustas y sus líneas logísticas estaban paralizadas por el ritmo y el alcance de la operación. Los informes del Estado Mayor hablaban de infantes durmiendo en zanjas, con poca comida, poca agua y, a menudo, operando sin mapas confiables ni contacto por radio. Aún así, Antonescu continuó. Con la caída de Tiraspol y el avance alemán hacia el Mar Negro, creía que la posición de Rumania en la órbita estratégica de Hitler ya estaba asegurada, al mostrar lealtad política y fiabilidad militar. Antonescu esperaba algún día volver a tratar el tema de Transilvania del Norte, que había sido cedida a Hungría bajo presión alemana el año anterior. Pero estas consideraciones políticas pronto serían superadas por las realidades de una guerra prolongada en el este. Por ahora, sin embargo, el alto mando rumano consideraba la primera fase de su campaña como un triunfo. Besarabia volvió al tricolor. Los soviéticos fueron expulsados tras el Bug y el ejército. Aunque golpeado, seguía avanzando. En agosto de 1941, la Wehrmacht avanzaba hacia Kiev y Smolensk. Hitler triunfaba y para Rumania la guerra seguía. Para el otoño de 1941 ya era conocido. Rumania no solo era aliada de Alemania, sino su socio más grande y comprometido en la guerra contra la Unión Soviética. No por retórica, sino por números. Mientras Italia enviaba fuerzas expedicionarias simbólicas a Rusia, y mientras Finlandia libraba su propia guerra paralela en el norte, fue Rumania la que estuvo hombro con los aliados, hombro con la Wehrmacht, a lo largo de cientos de millas de línea del frente. En mano de obra y exposición en batallas, solo Alemania soportó más carga que cualquier otra nación del eje en el frente oriental. En su mayor compromiso, Rumania desplegó más de 60.000 hombres en el frente oriental. Esa cifra incluía 2 ejércitos de campaña completos, tropas auxiliares, unidades de gendarmería, ingenieros y personal de logística. En comparación, el cuerpo de expedición italiano en Rusia, el octavo ejército llegó a tener unos 230.000 hombres. El segundo ejército de Hungría, que sufriría grandes bajas en el Don en 1943, tenía cerca de 20.000 y Finlandia, pese a su participación en la guerra de continuación, nunca desplegó más de 350.000 tropas. Estas se concentraban en el norte, cerca de Karelia y el lago Ladoga, no en la trituradora de carne del sur de Ucrania y el Cáucaso. El compromiso de Rumania no se limitó a los números.
Sus fuerzas mantuvieron secciones enteras del Frente Sur por sí solas. En 1941, ellos sitiaron Odesa en una gran operación sin participación alemana. En 1942, los ejércitos rumanos se desplegaron en los flancos norte y sur de Stalingrado para sostener líneas críticas ante las contraofensivas soviéticas. No eran roles simbólicos, sino deberes en la línea del frente durante años y con grandes pérdidas. Este nivel de participación tuvo un costo terrible. Al final de la guerra, más de 40.000 soldados rumanos habían muerto, resultado heridos o capturados, lo que hizo que el sacrificio de Rumania en el bando del eje fuera superado solo por el de Alemania. Y sin embargo, el papel de Rumania a menudo es olvidado. Carecía de la maquinaria de propaganda de la Italia de Mussolini, la narrativa romántica de Finlandia o la intriga de la Francia de Vichy. Si solo se mide por su contribución en batalla, tropas, territorio y tiempo, Rumania fue el aliado más importante de Alemania. El mariscal Antonescu lo entendía y esperaba que se le reconociera. Él pensaba que esa lealtad, pagada con territorio, petróleo y sangre, daría a Rumania respeto e influencia diplomática en Alemania, para algún día revertir el segundo premio de Viena y recuperar Transilvania del norte de Hungría. Si esa promesa alguna vez se cumpliría, era otra cuestión completamente diferente. Pero por ahora, en 1941, no se podía negar. Rumania era el socio indispensable de Hitler en el este. Tras la campaña en Besarabia y Bucovina, el esfuerzo bélico de Rumania se enfocó en un objetivo que desafiaría a su ejército como ninguna otra batalla. Antes, la fortaleza soviética de Odesa. El 8 de agosto de 1941, Hitler ordenó formalmente al mariscal Ion Antonescu tomar la ciudad. Era una exigencia práctica y una prueba política. Odesa era la principal base de la flota del Mar Negro soviética, comandada por el almirante Filip Oktyabrsky, y una pieza clave del control soviético en el sur de Ucrania. Hitler también quería saber si Rumania resistía la guerra moderna. El 11º ejército alemán de Jürgen von Schaubert ya era atraído a Crimea. Odesa quedó casi completamente a cargo del 4º ejército de Antonescu. Los defensores eran formidables. El general Georgi Sofronov, comandante del ejército costero independiente, contaba al inicio con unos 120.000 hombres entre divisiones de fusileros del Ejército Rojo, infantería naval y milicias locales. Lo más importante es que contaban con el apoyo de la flota del Mar Negro. Cada noche destructores y transportes soviéticos traían refuerzos frescos y municiones al puerto. Diariamente la artillería naval bombardeaba las líneas rumanas. La ciudad estaba rodeada por 13 cinturones defensivos. La línea exterior se extendía unos 80 kilómetros, salpicada de búnkeres, trincheras, campos minados y fosos antitanque. El cinturón intermedio consistía en aldeas fortificadas y puntos fuertes. La línea final cruzaba los suburbios de Odesa, con calles bloqueadas, fábricas fortificadas y edificios donde cada ventana podía ser un nido de ametralladoras. Antonescu comprometió su 4º ejército al mando del general Nikolai Chuperka. Incluía 14 divisiones de infantería, 2 divisiones de caballería, la primera división blindada y las brigadas de montaña de élite Banatori de Munte. En total, casi 340.000 hombres serían enviados a la guerra. Estaban apoyados por 1.300 cañones, alrededor de 100 tanques y la aeronáutica regala romana, con casi 300 aviones. Las unidades de la Luftwaffe del cuerpo Flagger 4 bajo el mando del general Kurt Pflugwil proporcionaron mayor poder aéreo y los ingenieros y batallones de artillería alemanes se unirían más tarde. El asedio comenzó el 10 de agosto. Chuperka ordenó a sus divisiones avanzar en asaltos masivos a través de la polvorienta estepa ucraniana. En el sur, la 13ª División de Infantería avanzó sobre Dalny. En el este, la primera división de la Guardia avanzó hacia Tatarka. La primera división blindada intentó aprovechar las brechas, pero los tanques R2 checos y los viejos Renault no estuvieron a la altura. Para los cañones antitanques soviéticos, la artillería soviética, dirigida por observadores navales, bombardeó los campos abiertos. Batallones rumanos fueron aniquilados antes de llegar al alambre de púas. Para el 24 de agosto, tras 2 semanas, los rumanos ya tenían más de 27.000 bajas. La lucha fue salvaje. En Dalny, la infantería rumana atacó las trincheras soviéticas en oleadas, enfrentando cargas de bayoneta de los marinos de la Armada Roja. En Tatarka, los tanques soviéticos contraatacaron y obligaron a los rumanos a retroceder por los mismos campos que capturaron con sangre. Los ingenieros rumanos intentaron limpiar los campos de minas bajo fuego,
avanzando a rastras con bayonetas para sondear el suelo. Las bajas aumentaban. Con el tiempo, Shuperka notó que los asaltos frontales eran insostenibles. El 3 de septiembre le escribió a Antonescu instando a un nuevo plan: concentrar 6 divisiones con artillería pesada en un solo sector y abrirse paso de manera decisiva, en lugar de atacar a lo largo de toda la línea. Antonescu rechazó la propuesta, exigió presión continua en todas partes para demostrar la determinación rumana. Cuando Shuperka volvió a discutir, Antonescu lo despidió. El 9 de septiembre el mando pasó al general Josif Jacovici, un hombre menos dispuesto a cuestionar a Bucarest. Con Jacovici el asedio se intensificó, se trajeron artillería pesada, incluyendo obuses de 210 y 305 milímetros suministrados por los alemanes. Los élite Banatori de Munte, bajo el mando del general Gheorghe Abramescu, entraron en combate junto con las brigadas de caballería bajo el mando del general Mikhail Rakovicha. Bombarderos de la Luftwaffe atacaban las posiciones soviéticas a diario, mientras que aviones rumanos ametrallaban los convoyes de suministros. Cada avance rumano tenía un alto costo. La batalla se volvió una guerra de aldeas y posiciones fortificadas. En Yabanka, las tropas soviéticas establecieron una cabeza de puente que amenazaba con envolver el flanco rumano. Tomó días de contraataques y bombardeos intensos para destruirla. En Dalnik las casas fueron despejadas con granadas y lanzallamas, mientras rumanos y soviéticos luchaban cuerpo a cuerpo entre ruinas. En los suburbios de Odessa, tranvías volcados y sacos de arena bloqueaban las calles. Los soldados rumanos avanzaban cuadra por cuadra, lanzando granadas por las ventanas e incendiando edificios enteros para eliminar a los francotiradores. Las condiciones para los soldados eran horribles. Los hombres pelearon por semanas sin descanso, avanzando con uniformes rotos y muchos descalzos tras perder sus botas. Había poca comida y agua. La munición se racionaba tanto que algunas baterías solo recibían unos pocos proyectiles diarios. Batallones enteros iban a la batalla con hambre, llevando lo que podían recolectar de las aldeas abandonadas. Para octubre, las divisiones rumanas eran solo una sombra de lo que fueron. La 15ª División de Infantería, que había marchado con 15.000 hombres, se redujo a menos de 6.000 efectivos, informó la 21A de Infantería. Compañías enteras fueron aniquiladas. Los comandantes recurrieron a ejecuciones sumarias de desertores para mantener la disciplina. Y aún así, Antonescu seguía presionando por la victoria. Del lado soviético, la moral seguía alta. Cada noche llegaban refuerzos, batallones de fusileros, infantería naval y cadetes de escuelas militares. La flota del Mar Negro transportaba tropas y bombardeaba líneas rumanas. Destructores y cruceros soviéticos atacaban la costa, bombardeando las posiciones de artillería rumanas con gran precisión. Finalmente, el 1 de octubre, con las fuerzas alemanas avanzando más hacia el este, el Stavka ordenó la evacuación de Odessa. El almirante Oktyabrsky organizó una de las operaciones soviéticas más impresionantes de los primeros años de la guerra. Durante 2 semanas, más de 80.000 soldados, miles de civiles y toneladas de equipo fueron transportados a través del Mar Negro hacia Sebastopol. Todo el tiempo, aviones rumanos y alemanes atacaban los convoyes y la artillería rumana bombardeaba el puerto. Sin embargo, los soviéticos lograron salvar la mayor parte de su ejército. El 16 de octubre de 1941, patrullas rumanas entraron en Odessa. La ciudad estaba devastada, el puerto minado y bloqueado por barcos hundidos. Los edificios tenían trampas y sótanos listos para explotar. En las calles había restos de tanques, artillería y barricadas. El tricolor rumano ondeó en el centro y Antonescu proclamó una gran victoria, aunque el costo fue enorme. En 73 días de asedio, el cuarto ejército rumano sufrió casi 93.000 bajas, 17.700 muertos, 63.300 heridos y 11.400 desaparecidos. Fue la batalla más sangrienta jamás librada por Rumania, una campaña que marcó a toda una generación. Para el Eje, Odessa fue una victoria secundaria. Para Rumania, fue un triunfo y tragedia, muestra de lealtad a Hitler y una dura lección del costo de la guerra moderna. Los sobrevivientes lo llamaron masacre. Las divisiones que marcharon hacia Odessa nunca se recuperaron por completo, y el recuerdo de sus calles persiguió a los soldados rumanos durante el resto de la campaña. Con la caída de Odessa el 16 de octubre de 1941, Rumania de repente se encontró controlando un vasto nuevo territorio.
El mariscal Ion Antonescu creó el gobernatorato de Transnistria, que se extendía desde el Dniester hasta el Bug. La propia Odesa fue nombrada como la capital administrativa y el gobierno civil fue entregado al profesor George Alexianu, un aliado de confianza del régimen. Sin embargo, la ciudad no fue pacificada. Odesa seguía llena de simpatizantes soviéticos, agentes clandestinos de la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y partisanos armados. La flota del Mar Negro continuó operando desde bases más al este, manteniendo abiertas las líneas de comunicación para la actividad soviética. A solo 6 días de la ocupación, el 22 de octubre de 1941, una explosión masiva sacudió la antigua sede de la Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos en la calle Maraslievskaya, que los rumanos habían convertido en su puesto de mando. La explosión derrumbó gran parte del edificio, matando a más de 60 oficiales y soldados rumanos, junto con varios miembros del personal de enlace alemán. Entre los muertos se encontraba el general Ion Glogoyanu, comandante militar de la ciudad. La explosión la causaron partisanos soviéticos, lo que provocó represalias inmediatas. Las fuerzas rumanas llevaron a cabo ejecuciones masivas en Odesa, atacando a quienes sospechaban de haber ayudado en el ataque. La mayoría de los ejecutados eran judíos. Esto ocurrió porque los servicios de seguridad soviéticos reclutaron grupos minoritarios y también se les culpaba colectivamente de colaborar. Durante los siguientes días, miles de personas fueron fusiladas, ahorcadas en público o quemadas vivas en almacenes que habían sido incendiados. Los números exactos varían. Los informes militares rumanos hablan de más de 20.000 muertos en la ciudad entre el 22 y el 24 de octubre, mientras que las investigaciones soviéticas posteriores elevaron aún más esa cifra. Lo que es seguro es que las represalias de Odesa estuvieron entre las operaciones de seguridad más sangrientas llevadas a cabo por Rumania durante la guerra. Después de esto, la ciudad fue puesta bajo estrictas patrullas de seguridad, los puntos de control y las redadas de la gendarmería se volvieron parte de la vida diaria. Las operaciones antipartisanas se expandieron de Odesa a Transnistria, donde tropas rumanas combatieron a guerrilleros soviéticos. En el invierno de 1941-1942, la seguridad en la retaguardia drenó mano de obra constantemente. Para los soldados rumanos, esta era una guerra diferente a la de los campos de batalla de Besarabia o el asedio de Odesa. En lugar de enfrentamientos abiertos, ahora se enfrentaban a emboscadas en caminos polvorientos, minas, fuego de francotiradores y explosiones repentinas en pueblos ocupados. Batallones enteros estaban atados a tareas de guardia, escoltando columnas de suministros o incendiando escondites sospechosos de partisanos. Odesa fue una victoria, pero tuvo un costo enorme. Casi 93.000 bajas rumanas se habían sufrido en el asedio. Incluso durante la ocupación, las fuerzas rumanas seguían combatiendo. No solo luchaban contra el ejército rojo, sino también contra los partisanos ocultos en la ciudad que tanto les costó conquistar. Dentro de la propia Rumania, el mariscal Ion Antonescu estaba en la cima de su poder. El dictador había cumplido su promesa a Hitler. Rumania no solo había recuperado Besarabia y el norte de Bucovina, sino que había conquistado mucho más allá de las antiguas fronteras. En discursos en Bucarest, Antonescu celebró la captura de Odesa como prueba de que Rumania no era un socio menor, sino el aliado más confiable de Alemania. Las multitudes aclamaban, pero el precio ya era visible. Más de 90.000 bajas en una sola campaña fue una pérdida asombrosa para un país de apenas 14 millones de personas. Los hospitales en Bucarest y Asiglu se desbordaron con soldados heridos. Los trenes con ataúdes se volvieron comunes. Antonescu siguió sin importar nada. A finales de octubre proclamó formalmente la creación del gobernatorato de Transnistria con el profesor George Alexianu como gobernador civil. Por primera vez en su historia moderna, Rumania estaba administrando territorio en lo profundo de Ucrania. Odesa fue la capital de la nueva provincia. Las tropas rumanas estaban repartidas en sus pueblos y aldeas, haciendo redadas antipartisanas. El campo nunca fue seguro. Agentes soviéticos permanecían y partisanos atacaban convoyes, emboscaban patrullas y minaban vías férreas. Batallones rumanos enteros estaban atados, vigilando puentes y depósitos de suministros. Mientras la ocupación consumía mano de obra, los alemanes exigían más a Rumania en el frente. Tras la victoria en Odesa, Hitler pidió transferir las unidades élite de Rumania a Crimea, donde el 11º ejército de Erich von Manstein combatía intensamente. Antonescu estuvo de acuerdo. En noviembre de 1941, el cuerpo de montaña dirigido por el general Gheorghe Abramescu estaba en movimiento.
Abramescu, veterano condecorado de la Primera Guerra Mundial, lideraba las brigadas de montaña primera, segunda y cuarta, las más duras de Rumania. Eran expertos en terrenos difíciles, preparados para luchar en bosques, barrancos y crestas heladas. Exactamente el tipo de paisaje que pronto encontrarían en Crimea. El cuerpo de caballería, bajo el general Mijaíl Rakovica, desplegó a sus jinetes para cubrir brechas y perseguir a las unidades soviéticas en retirada por las estepas. Los alemanes dieron la bienvenida a los refuerzos. El 11º ejército de Manstein tenía la ingrata tarea de conquistar Crimea, una de las regiones más fuertemente defendidas de la Unión Soviética. Stalin había declarado Sebastopol una ciudad fortaleza que debía ser defendida a toda costa. Su guarnición, reforzada por la flota del Mar Negro, recibía suministros directamente desde el mar. Cada colina, barranco y cresta tenía búnkeres de concreto, campos minados y artillería oculta. Las tropas rumanas entraron en acción casi de inmediato. A finales de noviembre y diciembre de 1941, los soviéticos lanzaron contraofensivas en la península de Kerch, intentando romper el asedio alemán de Sebastopol. La primera brigada de montaña rumana luchó ferozmente en los campos helados cerca de Feodosia, donde infantes de marina soviéticos y tropas de esquí desembarcaron desde el mar. Feroces combates en clima gélido duraron semanas. Los soldados de montaña de Abramescu, marchando a través de ventiscas con poca ropa de invierno, contraatacaron con bayonetas para empujar a los soviéticos de regreso al mar. Hubo muchas pérdidas, pero la línea resistió. El cuerpo de caballería fue enviado a perseguir unidades soviéticas que intentaban infiltrarse tras las líneas alemanas. Los jinetes rumanos cabalgaron largas distancias a través de las estepas heladas, sus lanzas reemplazadas por rifles y ametralladoras ligeras, enfrentándose a rezagados soviéticos en tiroteos a corta distancia. Los oficiales alemanes notaron que la caballería rumana resistía en condiciones que habrían quebrado a las unidades mecanizadas. Con el invierno intensificándose, el asedio a Sebastopol se volvió brutal. Tropas de montaña rumanas atacaron los flancos y colinas fortificadas de la ciudad. Una de esas posiciones, conocida como las alturas de Korgun, fue tomada solo después de repetidos asaltos en los que las compañías rumanas quedaron reducidas a la mitad de su fuerza. Manstein posteriormente escribió sobre la determinación de las brigadas de Abramescu, que realizaron tareas muy difíciles bajo ataques constantes de artillería y aéreo. De regreso en Rumania, la situación política se volvió más tensa. La Guardia de Hierro, movimiento fascista que Antonescu aplastó en enero de 1941, seguía como amenaza latente. Sus líderes exiliados acusaban a Antonescu de sacrificar vidas rumanas por los intereses alemanes. Las listas de bajas en Odessa y Crimea aumentaban el resentimiento entre familias ya de luto por sus muertos. La economía rumana también sufría la presión de la guerra. Los envíos de petróleo a Alemania continuaron, pero la escasez de alimentos en casa se agravó, ya que el grano y el ganado eran requisados para el frente. Cartas de soldados en Sebastopol se quejaban de raciones insuficientes, uniformes delgados y el interminable lodo y frío de la vida en las trincheras. A inicios de 1942, el ejército rumano combatía en dos frentes simultáneamente en las sombras de Transnistria contra los partisanos y en los acantilados y barrancos de Crimea contra el ejército rojo. El compromiso era enorme. De las 26 divisiones rumanas, casi la mitad estaba atada en la zona de ocupación o en las líneas del 11º ejército. El sitio de Sebastopol se prolongaría hasta julio de 1942, pero incluso en el invierno ya se había convertido en una batalla de desgaste. La artillería soviética desde la fortaleza bombardeaba las líneas rumanas constantemente. Buques de guerra de la flota del Mar Negro disparaban proyectiles pesados a posiciones rumanas desde la costa. Las bajas seguían aumentando. Compañías quedaron atrapadas en trincheras sin poder mover suministros por senderos de montaña bajo fuego constante. Antonescu, sin embargo, no podía echarse atrás. Cada éxito rumano, cada informe de tropas de montaña asaltando un búnker o unidades de caballería capturando prisioneros, se utilizaba en la propaganda en casa. El mensaje era claro: Rumania estaba luchando no como un socio menor, sino como un miembro pleno del eje, hombro con hombro con la Wehrmacht. Sin embargo, detrás del triunfalismo oficial, el costo fue inmenso. Odessa había sido un baño de sangre. Ahora Crimea era otro. Para la primavera de 1942, Rumania ya había perdido decenas de miles más de hombres. Su ejército estaba experimentado pero agotado, y Sebastopol, la gran fortaleza del Mar Negro, aún resistía.
En la primavera de 1942, los combates en Crimea se intensificaron. Los soviéticos reforzaron Sebastopol por mar, desembarcando tropas y suministros de noche. Patrullas rumanas reportaron columnas interminables de infantes de marina soviéticos llegando. Su presencia se notó en los nuevos contraataques. En las colinas Manstein, con fuerzas dispersas, dependía mucho de las brigadas de montaña de Abromescu para mantener los sectores expuestos. En las alturas de Sapan y accesos del sur, los soldados rumanos se atrincheraron en laderas rocosas, resistiendo en trincheras destrozadas bajo bombardeo constante. El terreno ofrecía poca cobertura y los informes de bajas de las brigadas hablaban de unidades reducidas a la mitad después de un solo día de combate. En mayo, los alemanes lanzaron la Operación Trappenjagd, la ofensiva para limpiar la península de Kerch de una vez por todas. Aquí los rumanos también fueron clave. La caballería de Rakovica avanzó por la estepa, eliminando a las tropas soviéticas en retirada, con apoyo de la infantería rumana al avance alemán. La operación fue un éxito. En días, la cabeza de puente soviética fue destruida y miles de soldados del Ejército Rojo capturados. Fue una de las maniobras más brillantes de Manstein, y la movilidad de los rumanos fue crucial. Pero la victoria en Kerch solo despejó el camino para la lucha más grande que aún se avecinaba: el asalto final a Sebastopol. Para junio de 1942, los preparativos para el ataque decisivo estaban completos. Manstein reunió un gran tren de asedio con las mayores piezas de artillería usadas en la guerra. El cañón Dorapad alemán de 800 milímetros fue usado contra las fortificaciones de la ciudad. Las baterías rumanas, aunque más pequeñas, se sumaron al bombardeo contra posiciones soviéticas día y noche. Los soldados describieron que el suelo temblaba continuamente, con nubes de polvo y humo suspendidas sobre el campo de batalla, como si la tierra misma estuviera en llamas. El 7 de junio inició el asalto. Las tropas de montaña rumanas avanzaron con la infantería alemana durante una tormenta de fuego. Las defensas soviéticas eran profundas, con capas de alambre, búnkeres y minas en cada acceso. Las alturas de Chorgan, antes campo de muerte en invierno, se volvieron un horno otra vez. Los hombres de Abromescu atacaron en oleadas, escalando barrancos bajo fuego de artillería, asaltando trincheras con granadas y bayonetas. El avance se medía en metros, pagados con muchas vidas. Los informes alemanes reconocieron la férrea determinación de las brigadas rumanas pese al aumento de bajas. En junio, los soviéticos retrocedían poco a poco. Las alturas de Sapan cayeron después de brutales combates cuerpo a cuerpo. Se avistaron compañías rumanas enteras defendiendo posiciones capturadas bajo contraataques hasta que se les acabó la munición. La flota del Mar Negro intentó abastecer la fortaleza, pero la aviación y artillería del eje encarecieron cada viaje. A finales de mes, Sebastopol estaba rodeado y sus defensores casi sin comida ni municiones. El golpe final llegó a principios de julio. El 1 de julio, las tropas del eje irrumpieron en la ciudad misma. Las unidades rumanas fueron de las primeras en llegar a los suburbios del sur. Los combates arreciaron en las calles, con búnkeres ocultos en los sótanos y ametralladoras disparando desde cada edificio en ruinas. Los soldados de montaña de Abromescu limpiaron manzana tras manzana, a menudo con lanzallamas y granadas de mano, mientras que la caballería de Rakovica desmontó para luchar como infantería entre los escombros. La resistencia fue fanática. Las tropas soviéticas lucharon hasta el final, a veces negándose a rendirse incluso cuando estaban rodeadas, pero el final era inevitable. El 3 de julio, la resistencia organizada colapsó y Sebastopol fue declarada capturada. Para Rumania fue otra victoria pírrica. Sus tropas jugaron un papel clave en el asedio y sufrieron grandes pérdidas. Las estimaciones sugieren que de los 60.000 rumanos comprometidos en la campaña de Crimea, más de 20.000 murieron o resultaron heridos. Los sobrevivientes estaban exhaustos, muchos marcados por meses de guerra en trincheras heladas y colinas devastadas. En Bucarest, Antonescu celebró y la propaganda presentó la caída de Sebastopol como prueba de que Rumania era el aliado principal de Alemania. Los periódicos proclamaron el triunfo del soldado rumano en tierra extranjera mientras se realizaban desfiles en la capital. Sin embargo, la realidad era otra. Las reservas de mano de obra en Rumania bajaban y la economía sufría por las requisas. Las familias lloraban las pérdidas en Odessa y Sebastopol. Sin embargo, la guerra seguía. Incluso cuando la fortaleza del Mar Negro caía, Hitler volvía su mirada al este, otra vez hacia el Volga y el Cáucaso.
A Rumania se le pedirían más hombres, más sacrificios y compromisos mayores que nunca antes. La caída de Sebastopol fue el apogeo del poder militar de Rumania en la Segunda Guerra Mundial. Fue tanto un triunfo como una advertencia, prueba de lo que las tropas rumanas podían lograr, pero también un recordatorio del terrible costo que aún estaba por venir. El verano de 1942 marcó el mayor compromiso de las fuerzas rumanas en la guerra. Después de la caída de Sebastopol, Rumania ya había demostrado su disposición a derramar sangre por la causa del eje, pero ahora Hitler exigía mucho más. La nueva campaña de la Wehrmacht, la Operación Azul, tenía como objetivo nada menos que cortar la fuente vital económica de la Unión Soviética, los campos petroleros del Cáucaso y las ciudades industriales sobre el Volga. Los planificadores alemanes pensaban que si Stalingrado caía y aseguraban el Cáucaso, el Ejército Rojo colapsaría por falta de combustible y transporte. Pero para lograr un objetivo tan grande, Hitler necesitaba aliados que mantuvieran la línea, y en 1942 ningún aliado aportó más hombres que Rumania. Para julio, 2 ejércitos rumanos ya estaban movilizados y enviados al este. El tercer ejército, ahora reconstruido y bajo el mando del general Petre Dumitrescu, era una fuerza de más de 150.000 hombres. Dumitrescu, tras mostrar su valía en la campaña de Odessa, tenía la confianza de Antonescu y los alemanes. Al lado iba el cuarto ejército dirigido por el general Constantin Constantinescu Colapso. Su ejército era mayor, elevando el compromiso rumano a unas 25 divisiones y 450.000 soldados al contar unidades de apoyo. Para ponerlo en perspectiva, Italia, el conocido socio del eje de Alemania, envió menos hombres al este que Rumania. Finlandia aportó cerca de 1/3 de esa cifra, y las fuerzas húngaras, aunque importantes, eran menores. En mano de obra, Rumania fue el aliado principal del Tercer Reich en el frente oriental. Mover estos ejércitos al frente fue una tarea colosal. En agosto de 1942, extensas zonas de Ucrania presenciaron interminables convoyes de infantería rumana avanzando al este. La artillería avanzaba en carretas tiradas por caballos y la caballería marchaba con sus monturas. Recordatorio de que el ejército rumano seguía ligado a viejas tradiciones. Los trenes llevaban cañones, municiones y los pocos vehículos motorizados del ejército. Las marchas eran largas y cansadas. El sol de verano quemaba la estepa. El polvo se pegaba a las gargantas y el agua escaseaba. Los oficiales registraron que la moral seguía siendo buena, pero la disciplina a menudo flaqueaba bajo la presión. Los hombres se desplomaban por agotamiento debido al calor. Las botas se desgastaban y las columnas de suministro se extendían por decenas de kilómetros. A principios de septiembre, estas columnas llegaron a sus posiciones en la Gran Curva del Don. Aquí el mando alemán distribuyó los ejércitos rumanos a lo largo de los flancos del sexto ejército de Friedrich Paulus, que se preparaba para su avance final hacia la propia Stalingrado. El razonamiento era simple. Las fuerzas alemanas concentrarían su poder en la ciudad decisiva, mientras los aliados protegerían los flancos largos y expuestos. El tercer ejército de Rumania estaba en el flanco norte, cubriendo más de 100 kilómetros de frente. El cuarto ejército se desplegó al sur de la ciudad, protegiendo los accesos por la estepa de Kalmukia. Desde el inicio la disposición era peligrosa. Los generales rumanos advirtieron que sus divisiones estaban muy dispersas. Dumitrescu advirtió varias veces que sus tropas no tenían cañones antitanque modernos ni artillería pesada. Las piezas rumanas estándar de 37 mm Motzei y 47 mm reliquias de entreguerras eran ineficaces contra los T-34 soviéticos y totalmente inútiles ante los tanques Klim-Voroshilov. Las solicitudes de armas alemanas de 75 mm PaK-40 y otras solo se cumplieron parcialmente. En algunos sectores, divisiones enteras solo tenían un puñado de cañones antitanque efectivos. El resto confiaba en granadas, cócteles Molotov o improvisación. Estas debilidades no eran secretas. Los comandantes alemanes lo sabían, Dumitrescu ciertamente lo sabía, y el propio Antonescu fue advertido en Bucarest. La confianza de la Wehrmacht en la victoria era tal que ignoraron estos peligros. Se pensaba que los soviéticos estaban en sus últimas. Sus contraataques en Yarkov y Kerch fracasaron. Su ejército se retiraba en todos los frentes. ¿Seguramente no podrían lanzar otra ofensiva importante? Fue una subestimación fatal, una que pronto le costaría caro al eje. La vida en las líneas rumanas a lo largo del Don era dura. Los soldados excavaban trincheras por la estepa
y construían refugios y búnkeres solo con palas. Los pueblos fueron fortificados y convertidos en puntos fuertes, mientras que los puentes sobre el Don eran vigilados día y noche. El suministro era un problema constante: poca comida, uniformes gastados y munición limitada. Los soldados solían sobrevivir con grano y ganado tomados de los campesinos locales. El terreno en sí no ofrecía ningún consuelo: una estepa amplia y abierta con poca cobertura, expuesta al calor abrasador durante el día y a vientos fríos por la noche. Los hombres hacían bromas de humor negro sobre custodiar un desierto de pasto. Aunque la moral seguía siendo compleja, los soldados rumanos sabían que su posición era secundaria. No eran ellos quienes asaltaban las fábricas en ruinas de Stalingrado. Por otro lado, sentían orgullo por la magnitud de su compromiso. Los periódicos en casa proclamaban que Rumania ahora desplegaba más divisiones en Rusia de las que había desplegado en toda su historia. Se sentía que el país no era solo un auxiliar menor, sino un socio pleno en la guerra de Alemania. En Bucarest, Antonescu estaba en la cima de su poder. Usó los avances del verano para argumentar que los sacrificios de Rumania serían recompensados. En sus discursos, recordaba al público que Transilvania del Norte, cedida a Hungría en 1940, algún día podría ser devuelta si Rumania demostraba ser indispensable para Hitler. Fue un gran motivador para luchar en el Volga y recuperar la tierra perdida en casa. Para finales de septiembre de 1942, las posiciones estaban establecidas. El sexto ejército de Paulus estaba enfrascado en combate dentro de Stalingrado, luchando calle por calle entre las ruinas. Al norte, el tercer ejército de Dumitrescu vigilaba las líneas soviéticas en el Don, intercambiando fuego de artillería e incursiones. Al sur, el cuarto ejército de Konstantin Escuklaps se atrincheró ante los ataques soviéticos desde la estepa de Kalmukia. Los dos ejércitos rumanos estaban desplegados en frentes muy extensos y con pocas reservas blindadas. Era una situación precaria, pero era el precio de ser el aliado más grande de Alemania en el este. Para entonces, los soldados ya podían sentir que algo se estaba gestando. La actividad soviética aumentó al otro lado del río. Convoyes nocturnos, más fuego de artillería y vuelos de reconocimiento que detectaron nuevas concentraciones de blindados. Se informó que divisiones siberianas, cuerpos de tanques y unidades de guardias se trasladaban al sector. La versión oficial del cuartel alemán decía que solo eran refuerzos locales y no había nada que temer. Los generales rumanos dudaban. Dumitrescu escribió que sin armas modernas ni reservas, su ejército no resistiría un gran ataque soviético. Sus advertencias fueron ignoradas y para septiembre de 1942 Rumania ya estaba comprometida. Como nunca antes, 450.000 soldados se extendían desde el Don hasta la estepa, asegurando los flancos de la ofensiva más ambiciosa de Alemania. El alto mando alemán los veía como guardianes confiables. El alto mando rumano temía que se les hubiera dado un papel más allá de sus fuerzas. Ambas evaluaciones se probarían en los próximos meses. En otoño de 1942, la presencia rumana en el Don era impresionante, pero frágil. Pese a sus 25 divisiones y casi medio millón de hombres, había graves debilidades causadas por años de promesas y modernización fallidas. Rumania comenzó un programa de rearme en 1935 al reconocer que su arsenal de la Primera Guerra Mundial ya estaba obsoleto. A diferencia de Alemania, Gran Bretaña o Checoslovaquia, Rumania casi no tenía industria armamentista nacional. Cada fusil, arma o tanque debía importarse frecuentemente en compras pequeñas e irregulares, dejando al ejército con armas incompatibles. En 1941, la infantería rumana aún usaba fusiles austrohúngaros y franceses que sus padres portaron en la Primera Guerra Mundial. Las baterías de artillería eran un museo de calibres y modelos adquiridos en Francia, Checoslovaquia o de arsenales capturados. Los resultados eran claros para quien viera el frente. El general Friedrich von Mellenthin, del Tercer Ejército Alemán, afirmó que la artillería rumana carecía de cañones modernos comparables a los alemanes o soviéticos. El equipo de comunicaciones era muy primitivo para coordinar bombardeos en el amplio frente. Sus armas antitanque, cañones ligeros de 37 y 47 milímetros, resultaban inadecuadas. Sus tanques tampoco eran mejores, usaban los obsoletos Renault R-35 franceses, trampas mortales ante los blindados soviéticos. Mellenthin comparó la situación con las divisiones italianas en el norte de África.
hombres valientes con armas viejas destinados a quebrarse. Cuando llegó la crisis, el mariscal de campo Erich von Manstein, quien había comandado unidades rumanas en Crimea, fue más diplomático pero no menos claro. Los rumanos, escribió, eran los mejores aliados de Alemania, pero su valor no compensaba la falta de equipo moderno. En Sebastopol y Kerch habían mostrado tenacidad, pero esas batallas ya habían revelado sus limitaciones. Contra los T-34 el valor no era suficiente. El mando y control solo agravaron el problema. El grupo de ejércitos B, la enorme formación responsable de Stalingrado, era un monstruo difícil de manejar. Incluía 8 ejércitos, el segundo, sexto, cuarto Panzer y 16º, motorizado alemanes, junto con el tercero y cuarto rumanos, el octavo italiano y el segundo húngaro. Cada quien hablaba un idioma distinto, seguía sus propios procedimientos y respondía primero a su comandante. Manstein escribió que ningún cuartel general podía controlar más de 5 ejércitos, menos aún si eran alemanes y aliados, ¿no? Distribuidos a lo largo de cientos de kilómetros. Los propios alemanes reconocieron lo absurdo de la situación. Se propusieron planes para crear un nuevo grupo de ejército Don, que estaría bajo el mando del mariscal Antonescu y que asumiría la responsabilidad del sector sur. Pero Hitler insistió en que Stalingrado debía caer antes de reorganizarse. Hasta entonces, los rumanos siguieron bajo el mando del saturado Estado Mayor del grupo de ejércitos B, dependiendo de oficiales de enlace alemanes para coordinarse y sujetos a las cada vez más extrañas órdenes de Hitler. En octubre de 1942, se ordenó prohibir que los ejércitos mantuvieran enlace con sus vecinos inmediatos en la línea. La situación de suministro no era mucho mejor. Todo el frente sur dependía de una sola línea ferroviaria que cruzaba el Dnieper. Esa línea debía abastecer al grupo de ejércitos B en Stalingrado y al grupo de ejércitos A rumbo al Cáucaso. Se esperaba que 6 pares de trenes al día mantuvieran a cientos de miles de hombres, miles de vehículos y millones de cartuchos de munición. No es de sorprender que la prioridad se le diera al sexto ejército alemán dentro de Stalingrado. Los rumanos en los flancos recibían lo que quedaba, muchas veces muy poco. La comida era escasa, el combustible aún más, y la madera o el concreto para obras defensivas adecuadas casi no existían. Así que para cuando los soldados rumanos cavaron sus trincheras en el Don, en septiembre y octubre de 1942, ya estaban en una desventaja fatal. Se enfrentaban a un ejército rojo que estaba aprendiendo, recuperándose y concentrando divisiones frescas frente a ellos. Sus comandantes advirtieron del peligro, pero fueron ignorados. A los rumanos se les pidió custodiar un flanco amplio y expuesto sin armas, suministros ni apoyo necesario. Cuando llegó la tormenta soviética en noviembre, el colapso fue rápido y catastrófico. No fue falta de valor, sino de todo lo demás. En octubre de 1942, el extenso frente del río Don se había vuelto un estancamiento incómodo. El estruendo de la batalla en Stalingrado se podía escuchar a lo lejos, pero para los soldados rumanos desplegados en los flancos, la vida estaba definida por el lodo, el frío y la monotonía. El tercer ejército, dirigido por el general Petre Dumitrescu, cubría un frente de más de 140 kilómetros al noroeste de la ciudad. Sus divisiones estaban dispersas. Cada posición ocupada por hombres estaba separada por largos tramos de estepa desierta. El cuarto ejército, dirigido por el general Konstantin Konstantinescu Klaps, estaba desplegado al sur frente a la estepa de Kalmukia. Ambos ejércitos sabían que eran vulnerables y ambos sabían que no llegarían refuerzos. Los soldados rumanos pasaban los días cavando. Las trincheras recorrían las llanuras y se apoyaban en refugios bajo tierra congelada. Pero había poca madera, menos concreto y casi nada de alambre de púas disponible. Las defensas eran frágiles, solo zanja superficial. En lugar de fortificaciones adecuadas, los hombres improvisaban techos para sus refugios con láminas de hojalata corrugada de aldeas abandonadas o incluso puertas recuperadas de chozas campesinas. La ropa de invierno era limitada y muchos soldados usaban abrigos de piel de oveja, comprados o intercambiados con los lugareños. Para sobrevivir a los vientos cortantes de la estepa, las cartas enviadas a casa muestran el ánimo. El sargento Georger Dumitru, de la 15ª División de Infantería, escribió a su esposa: "Ahora está tranquilo, pero escuchamos los cañones de la ciudad día y noche. Dicen que Paulus tomará Stalingrado en cualquier momento, pero aquí solo cavamos y esperamos. No tenemos armas adecuadas contra los tanques. Si vienen, que Dios ayude". Otro soldado, el cabo Ion Kalinescu, describió el aburrimiento interrumpido por el terror.
Nos sentamos en las trincheras como topos. Algunos días solo están el viento y los cuervos. Otros días la artillería rusa nos hace correr hacia los refugios. Hemos perdido hombres por las minas y por la congelación, y ni siquiera hemos visto al enemigo cara a cara. Los oficiales no estaban menos inquietos. El general Dumitrescu informó varias veces al grupo de ejércitos B que el frente de su ejército era demasiado extenso para defenderse. Sus 11 divisiones estaban tan extendidas que cada una cubría un promedio de 20 kilómetros, con solo un puñado de cañones antitanque alemanes de 75 mm PaK 40 suministrados, a menudo no más de 6 por división. Dumitrescu señaló que sectores enteros de su línea estaban prácticamente desprotegidos contra los tanques. El general Constantinescu Claps compartió estas preocupaciones desde el sector sur, donde sus propias tropas enfrentaban grandes extensiones de estepa abierta sin obstáculos naturales. Ambos sabían que protegían las vulnerabilidades más críticas de Alemania con herramientas inadecuadas. Había señales de preparación soviética por todas partes. Prisioneros capturados en patrullas mencionaban nuevas divisiones en la retaguardia. Se observaron columnas de suministros moviéndose de noche por caminos al este del Don. El fuego de artillería soviético se volvió más frecuente y más preciso, sondeando las posiciones rumanas y probando sus reacciones. A fines de octubre, patrullas de caballería rumanas reportaron grandes concentraciones de blindados soviéticos detrás de las líneas frente a Serafimovich y Kletskaya, justo donde estaban las unidades más débiles del tercer ejército, pero los altos mandos ignoraron las advertencias. Los oficiales alemanes aseguraron a los rumanos que el ejército rojo estaba agotado y sin reservas. En Stalingrado, Hitler insistía en que los soviéticos eran incapaces de lanzar otra gran ofensiva. En 1942, en Bucarest, Antonescu se aferraba a la creencia de que los sacrificios de Rumania asegurarían su lugar al lado de Alemania. Los reportes de bajas se ocultaron y la prensa difundió propaganda sobre la heroica resistencia en el Volga. Sin embargo, en el terreno, la rutina diaria desgastaba la moral. Las raciones consistían en pan negro de mala calidad, papas congeladas y sopa aguada. Los cigarrillos se convirtieron en moneda de cambio para obtener favores o comida. Los centinelas se congelaban en trincheras poco profundas, pisoteando el suelo para no dormirse por las noches. La munición se racionaba y los hombres debían guardar las granadas para el momento crucial. Unidades como la primera división de caballería aún dependían mucho de caballos atados al aire libre, la estepa donde el frío y el hambre mataron casi tantos animales como el fuego soviético. Aún así, no hubo colapso. Las tropas rumanas habían soportado los horrores de Odessa y Crimea. Eran veteranos, aunque mal armados. Los capellanes celebraban servicios en trincheras, elevando la moral con oraciones y cantos. Los oficiales recordaban 1916-1917, cuando Rumania continuó luchando pese a la invasión. «Sostendremos el amanecer como nuestros padres sostuvieron el Siret», declaró un coronel a sus hombres. Pero la tensión era evidente. Las deserciones aumentaron, especialmente entre las minorías étnicas reclutadas en las filas. A inicios de noviembre, una patrulla de la 9ª División de Infantería halló a desertores ocultos en una choza campesina. Agotados y medio congelados, confesaron que ya no podían soportar la excavación interminable y el miedo a los tanques. En noviembre de 1942, la tormenta estaba lista para desatarse al otro lado del río. Los soviéticos habían reunido ejércitos enteros de tanques en secreto. Los cañones de artillería estaban alineados y ocultos por redes de camuflaje. La munición se almacenó en cantidades inmensas. Los soldados rumanos en las trincheras veían poco al escanear el horizonte, pero sentían aumentar la tensión. Un sargento de la 5ª División de Infantería recordó: «La tierra temblaba por la noche. Creímos que era un trueno, pero eran tanques rusos. Sabíamos que algo venía». Los tercero y cuarto ejércitos rumanos, con menos fuerzas y mal abastecidos, estaban por enfrentar la mayor ofensiva del ejército rojo hasta entonces, y cuando llegara sería exactamente donde estaban los rumanos. El 19 de noviembre de 1942 al amanecer, la calma del Donstep se rompió. El aire se volvió denso. Luego el horizonte estalló en llamas. Miles de cañones soviéticos abrieron fuego simultáneamente en uno de los bombardeos más grandes de la guerra. Durante 90 minutos la artillería bombardeó las posiciones del tercer ejército rumano al noroeste de Stalingrado. Las trincheras, ya poco profundas, fueron destruidas y los refugios colapsaron, matando a quienes estaban dentro. Los caballos relinchaban asustados, los carros ardían y pelotones quedaban sepultados bajo la tierra.
Los sobrevivientes dijeron que el suelo temblaba como en un terremoto. El ejército del general Petre Dumitrescu no tenía profundidad real. Sus divisiones, esparcidas en un frente de más de 100 kilómetros, fueron pulverizadas. Donde estaban en Kletskaya, la infantería y los tanques soviéticos avanzaron a través del humo. La 13ª División de Infantería Rumana, comandada por el general Constantin Zanatescu, intentó resistir, pero sus cañones antitanque de 37 milímetros ya obsoletos rebotaban inofensivamente contra los T-34 que avanzaban. Los soldados disparaban sus fusiles a las máquinas desesperadamente, viendo cómo sus balas chisporroteaban y rebotaban en el blindaje inclinado. Un oficial rumano recordó después: era como si estuviéramos lanzando piedras contra una pared de acero. El 5º Ejército de Tanques soviético y el 21 Ejército avanzaron por las líneas rumanas. Batallones completos se desintegraron en minutos. Las comunicaciones fallaron rápidamente, cortaron líneas telefónicas, había pocas radios y las órdenes no llegaban al frente por horas. El flanco del Tercer Ejército se desintegró y los regimientos huyeron no por cobardía, sino porque carecían de armas para frenar la marea blindada del sur. El 20 de noviembre la misma escena se repitió contra el 4º Ejército rumano. Aquí también, la artillería soviética atacó al amanecer, destruyendo las posiciones de la 1ª División de Caballería y la 20ª de Infantería. El general Constantin Constantinescu Claps solo observó el avance de los ejércitos soviéticos 51º y 57º. Sus hombres, exhaustos y mal equipados, defendían un frente el doble de ancho del que podían sostener. El colapso era inevitable. Para la tarde del día 20, las fuerzas de avanzada soviéticas que avanzaban desde el norte y el sur estaban en camino de unirse en Kalash, al oeste de Stalingrado. La reserva blindada que pudo salvar la situación estaba inutilizable. La 22ª División Panzer alemana, que debía apoyar al ejército de Dumitrescu, tenía menos de la mitad de sus tanques operativos por fallas mecánicas y el incidente del ratón que dañó el cableado. La 1ª División Blindada rumana, con tanques R2 obsoletos, luchó valientemente pero sin esperanza en Serafimovich. Las tripulaciones rumanas dispararon repetidamente a los T-34 sin éxito y luego vieron horrorizados cómo los soviéticos los destruían. A cambio, un oficial rumano admitió más tarde con amargura: nuestros tanques entraron en batalla ya condenados. En 4 días, el Ejército Rojo rodeó al 6º Ejército alemán de Paulus y a las unidades rumanas atrapadas con ellos. Para los rumanos, el desastre era incomprensible. Las divisiones desaparecieron. La 1ª División de Caballería, antes orgullosa, fue casi aniquilada. La 5ª División de Infantería perdió 3/4 partes de sus hombres. Regimientos enteros fueron tragados por el enorme cerco, sin volver jamás. De unos 220.000 rumanos enviados al frente de Stalingrado, más de 150.000 murieron, resultaron heridos o fueron capturados. Los capturados enfrentaron otra prueba. Obligados a marchar al este en la nieve, a menudo sin comida, caían al borde del camino. Sobrevivientes de las marchas recordaron columnas de miles que se reducían cada día. La congelación, el hambre y el agotamiento diezmaban a los hombres. Antes de llegar a los campos, quienes sobrevivieron al viaje solo hallaron hambre esperándolos. De los 110.000 soldados rumanos capturados en Stalingrado, menos de 8.000 regresaron a casa después de la guerra. En el caos del cerco, grupos rumanos aislados lucharon hasta el final en Bolshoi-Donchinka. Los restos de la 15ª División de Infantería hicieron su última resistencia en una aldea congelada, luchando hasta que se les acabó la munición. El general Mikhail Laska, líder del 6º Cuerpo, rechazó rendir a sus tropas. Al ser rodeado, intentó romper el cerco con la poca artillería y blindados restantes, pero fue superado y capturado. Permaneció bajo custodia soviética el resto de la guerra. Quienes permanecieron en la ciudad con el 6º Ejército de Paulus ya tenían el destino sellado. Los soldados rumanos lucharon codo a codo con los alemanes en las ruinas de Stalingrado, defendiendo sótanos y trincheras contra el asalto soviético. Sus uniformes y su idioma los diferenciaban, pero en el caldero el sufrimiento era universal. El hambre, la congelación y el bombardeo constante los redujeron a sombras. Al rendirse Paulus el 2 de febrero de 1943, entre los 90.000 que se entregaron, había miles de rumanos. Demacrados, muchos apenas podían caminar. Los guardias soviéticos los agruparon en columnas y los hicieron marchar a través de la nieve. Para la mayoría fue una sentencia de muerte. La destrucción de los ejércitos tercero y cuarto en Stalingrado fue la mayor catástrofe militar de Rumania.
En 2 meses, el país perdió más hombres que en años de la Primera Guerra Mundial. Familias enteras en Iași, Cluj y Bucarest no recibieron nada más que silencio. Sus hijos se perdieron en las estepas de Bucarest. El mariscal Antonescu intentó presentar el desastre como un sacrificio heroico, declarando que Rumania se había mantenido en el borde de Europa, conteniendo la marea asiática. Tras la retórica, la verdad era clara. Los mayores ejércitos de Rumania fueron aniquilados y sus soldados abandonados a una batalla imposible con armas inadecuadas. Y su destino, aliado de Hitler, quedó ligado a una guerra imposible de ganar. La caída de Stalingrado no fue solo el fin del sexto ejército alemán, fue la muerte de Rumania como el aliado más importante de Alemania. En la nieve y ruinas de esa ciudad, el tercer y cuarto ejércitos rumanos fueron casi aniquilados. Más de 200.000 soldados entraron en batalla, la mayoría nunca regresó. Fue la peor derrota en la historia de Rumania, superando incluso las pérdidas de la Primera Guerra Mundial. Pueblos enteros en Moldavia, Valaquia y Transilvania se quedaron sin sus jóvenes. Los trenes ya no traían de regreso a los soldados, solo silencio, y los avisos oficiales de defunción por un breve momento. En 1941 y 1942, Rumania fue el segundo pilar del Reich en el frente oriental. Antonescu había entregado más divisiones a Hitler que Mussolini, Horthy o cualquier otro aliado del eje. Mientras Finlandia libraba una guerra separada e Italia sangraba en África del Norte, la infantería y caballería rumanas marcharon junto a la Wehrmacht desde el río Prut hasta Odessa, del Bug a Crimea y del recodo del Don al Volga. En cuanto a números, solo Alemania misma comprometió más fuerzas en el frente oriental, pero el valor y el sacrificio no fueron suficientes para sobrevivir a la guerra moderna. El ejército de Rumania, aunque grande, había sido debilitado desde el principio por armas obsoletas y una base industrial débil. El programa de rearme prometido nunca se cumplió. Las divisiones iban al frente con fusiles de la Primera Guerra Mundial, cañones franceses de 1916 y tanques ligeros incapaces de dañar un T-34. Los comandantes alemanes elogiaron el valor rumano en los informes oficiales, pero en privado los comparaban con los italianos. Soldados obligados a lograr lo imposible sin recursos. Tras Stalingrado, Rumania no se recuperó. Reconstruyeron sus ejércitos en papel y enviaron reemplazos al frente en 1943, pero eran solo sombras de lo que habían sido antes. Las bajas aumentaron de nuevo en el río Mius, en el Kubán y en Crimea. Los soviéticos recordaban bien cómo Rumania había luchado en lo profundo de Rusia, y cuando la marea de la guerra cambió, la venganza siguió. Los pueblos en Besarabia y Bucovina fueron retomados. La flota del Mar Negro bombardeó sin descanso las posiciones rumanas. Dentro del país, el dolor se transformó lentamente en duda. Las madres de los caídos preguntaban por qué habían muerto sus hijos. En los vastos campos de Rusia, los discursos de Antonescu sobre la Guerra Santa contra el bolchevismo parecían vacíos. Con el aumento de bajas, incluso de oficiales, la confianza en Alemania empezó a decaer. Notaron que Hitler ya no ganaba como en 1940 y 1941, sino que ahora solo defendía, dejando que sus aliados se desgastaran antes de usar sus tropas. Para 1944, Rumania estaba exhausta. Los campos petroleros cruciales para Alemania fueron bombardeados por aviones estadounidenses desde Italia. Su economía se estaba colapsando bajo la presión de la ocupación y las requisas. En marzo, los ejércitos soviéticos irrumpieron en el norte de Rumania, atravesando Moldavia. Para el verano, el Ejército Rojo estaba en el Prut, otra vez, el mismo río donde todo había comenzado. El 23 de agosto de 1944 todo cambió. El rey Miguel, junto con generales y políticos que habían perdido toda fe en Hitler, llevó a cabo un golpe de Estado. El mariscal Antonescu, responsable de llevar a Rumania a la guerra y al desastre, fue arrestado en el Palacio Real. En pocas horas, Rumania cambió de bando, declaró la guerra a Alemania y se unió a los aliados. De la noche a la mañana, el eje perdió a su mayor aliado. Las consecuencias fueron enormes. Las fuerzas alemanas en Rumania quedaron atrapadas en el caos. La Wehrmacht y la Luftwaffe atacaron a su exaliado, incendiando depósitos y combatiendo a las tropas rumanas en Bucarest y Ploiesti. Pero para entonces el juego ya había terminado. El Ejército Rojo atravesó los Cárpatos, y los ejércitos rumanos ahora marchaban hacia el oeste contra sus antiguos camaradas, luchando a través de Hungría y entrando en Checoslovaquia. Al finalizar la guerra en 1945, Rumania perdió cerca de 500.000 de hombres entre muertos, heridos y desaparecidos.
desde la retirada sangrienta de Besarabia en 1940 por Odessa, Crimea y Stalingrado, el sacrificio de Rumania fue enorme. Fue el socio del eje que más sufrió por las ambiciones de Hitler. A diferencia de Italia, recibió poca atención. Su papel fue opacado, olvidado, reducido a notas al pie en historias que solo se enfocaban en Alemania y la Unión Soviética. Pero el registro es innegable. Rumania envió más soldados a la guerra de Hitler en el este que todos los demás aliados juntos. Participó en todas las campañas clave del Frente Sur, de Barbarroja a Sebastopol y del Don al Volga. Aniquilado en Stalingrado, reconstruido y destruido otra vez en 1944, cuando el costo fue insoportable, el pueblo rumano, por medio de su rey y oficiales, rompió la alianza, derrocó a Antonescu y se unió al otro bando. Al final, la historia de Rumania en la Segunda Guerra Mundial es una de tragedia y contradicción. Primero fue el aliado más fiel de Alemania y después uno de sus peores enemigos. Y esto nos lleva al final de nuestro video. Si esta historia te pareció tan poderosa y olvidada como a nosotros, suscríbete. Hay muchas más batallas olvidadas, divisiones perdidas e historias no contadas que aún esperan ser descubiertas. Deja un like para apoyar al canal. Ayuda más de lo que imaginas. Comenta abajo. ¿Has oído sobre el papel de Rumania en la guerra? Y si quieres más contenido como este, compártelo porque la historia merece ser recordada. Gracias por ver.